Buenos días, estamos con la presencia de Jorge Ubaluque, que nos visita desde Francia. Tiene algunos libros de cuentos, una novela y otros libros de diverso género. En sus libros de cuentos podemos ver que tiene Colmena 624, publicado el año 95, Ladrón de libros del 2002 y reeditado el 2015. Tiene también publicada la novela Tres cosas hay en la vida del año 2010. Sin embargo, yo recuerdo haber empezado la lectura de algunos de los libros de Jorge con este texto curioso que es Yo me acuerdo, del año 2008, que entiendo que está inspirado un poco en el libro Me acuerdo, de Georges Perec, del francés. Yo quería hacerte esta primera pregunta, Jorge. ¿Tú te dejas influir mucho? ¿Sigues mucho a escritores? ¿Cómo es tu trabajo personal a partir de las lecturas de otros libros? ¿Te dejas llevar por temas de manera libre o de repente surgen los temas de tus libros luego de una lectura? Y ante todo, buenos días, Ricardo, y muchas gracias por tenerme aquí en tu cueva literaria muy acogedora. Para responder a tu pregunta, las influencias creo yo son siempre inevitables, ¿no? De alguna manera consciente o inconsciente. Yo diría que mis primeras influencias vienen de la narrativa peruana, de nuestros grandes autores más recientes, Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro. Y yo añadiría uno que me resulta particularmente caro, que es José Díez Canseco, un autor de los años 30, quizás un poco injustamente no tan leído como se lo merece, y también otro de nuestros prosistas mayores, que es Ricardo Palma. Entonces estos, los temas que vienen a mí son el cuadro en que se desarrollan sus historias, que es el Lima, eminentemente. Ha citado un autor francés, Georges Perec, y su libro, bueno, en francés Yo me souviens, en castellano no sé si decir Yo me acuerdo o me acuerdo simplemente. El hecho es que yo lo titulé Yo me acuerdo. Este libro me fascinó desde el primer momento en que lo leí, por su aparente sencillez, casi una simpleza. No son una serie de frases en las que el autor, de Perec, evoca recuerdos generacionales. Casi no hay un solo recuerdo de su vida personal, ¿no? Por ejemplo, un cartel de publicidad en tal calle, un anuncio en la radio, un locutor famoso de esa época. Perec sitúa esos recuerdos en el periodo en el que él era adolescente, fines de los años 40 hasta los 50. Rindiéndole homenaje, y lo digo en la introducción, quise hacer algo, yo me acuerdo, situando también un periodo muy definido, que eran los de fin de la infancia y parte de la adolescencia, que eran los años, fines de los años 70, mediados de los años 70, fines de esa década. Entonces, influencias las hay, algunas aceptadas abiertamente. Hablamos fuera de micro sobre Balzac, ¿no? Que es otro de mis autores favoritos entre los franceses, ¿no? Y Balzac, en su famosa composición La comedia humana, todas estas novelas que la componen, hablan esencialmente de la vida social en general francesa, con diversos aspectos, pero mucho se centra en París y todas las pasiones, las ambiciones, los conflictos humanos que pueden desarrollarse en una ciudad en una gran ciudad como ya lo era París en el siglo XIX. Entonces, para mí, te diría que, por ejemplo, ahí la influencia viene del centro del cuadro urbano para la ficción. Hay, pues, para mí una influencia que la manejo, a veces no tan conscientemente, pero que está en Balzac, Perec, entre los autores franceses y los nuestros ya citados. Bueno, también otros. Tuve la oportunidad de estudiar inglés durante varios años. En un momento fue mi segunda lengua, hoy lo es el francés, pero la literatura anglosajona, especialmente estadounidense, me marcó bastante. Qué bien, qué bueno. Y otra cosa a donde me remite el libro Yo me acuerdo es al poder o al motor de la nostalgia, ¿no? Está lleno de nostalgia, casi yo imagino que es similar a lo de Perec. Es la nostalgia, tu ubicación, tu posición desde Francia, y me imagino que tu evocación constante del Perú, ¿otro motor para escribir?
Pues la verdad que no sabría decírtelo. La nostalgia quizás influye a nivel muy personal, muy íntimo, pero cuando la convierto en literatura, esta nostalgia adquiere otro matiz, ¿no? Y es quizás el hecho de evocar una situación del pasado, no tanto para reconfortarme a mí mismo anímicamente, sino para tratar de representar una situación humana, sea social, política, etc. Hay un libro de José Emilio Pacheco, no recuerdo el título exacto, pero creo que son Las batallas del pasado, en el que hay un personaje narrador, evoca sus años de joven escolar y los intercambios que había con otros chicos, los problemas de clase social, la relación con su familia próxima, sus padres, y hay incluso por el enunciado mismo del título, el pasado, ¿no? Las batallas del pasado. Una batalla es una cuestión de conflicto, y creo que si bien hay algo de nostalgia, hay también mucho más, ¿no? Es una reflexión de alguna manera sobre cómo el pasado no solo cambia lo que vivimos, y cuando esto se escribe cambia más todavía, ¿no? Incluso nuestra propia memoria en algunos casos embellece o puede afear las situaciones que vivimos en la infancia o cuestiones de familia, y la literatura tiene ese poder de cambiarlas aún más. Claro, es una representación, Es una ¿no? Representación mental o emocional, ¿no? Así es. Bien, Francia, tu nuevo hábitat, tu nuevo lugar. Uno siempre desde aquí, desde estos países, ha pensado siempre como la meca de la literatura, ¿no? Todavía seguimos pensando un poco de ello, pero bueno, esa Francia de los escritores siempre ha tenido diversas características y uno las puede encontrar en los libros, en el material, en el contenido de gente como César Vallejo, Julio Ramón Ribeiro, Hemingway, Henry Miller, no sé, la lista es Cortázar, la lista es interminable. Sigue teniendo ese atractivo. Tú estás allá desde la década del 90, si no me equivoco. ¿Cómo ven, cómo viven, sobre todo París, aunque tú no estás específicamente en París, cómo sienten, viviste en París, cómo sienten actualmente los escritores que se han quedado viviendo en Francia, este país literario sobre todo? Bueno, te decía, viví en París, viví unos 10 años en esta ciudad que para mí es muy bonita, muy especial. Y cierto, es una capital, antes que específicamente literaria, es una capital cultural muy importante. Ahora, claro, París le ha forjado todo un mito relacionado a la literatura, ¿no? Gracias en gran parte a estos escritores franceses gigantes del siglo XIX, novelistas, poetas, ¿no? Influyó de tal suerte en el mundo entero que muchos anglosajones, latinoamericanos y de otros continentes, todo escritor debía, entre comillas, pasar por París y quería pasar su prueba de fuego, ¿no? Digamos, debe haber habido momentos en la historia cultural o literaria de París en que fue un centro esencial, ¿no? Ya no solo por la ciudad misma, que si nos ponemos a divagar un poco puede ser fuente de inspiración porque hay pasajes urbanos hermosísimos, pero hoy en día, ya no solo en París, creo que el mundo entero se distancia de priorizar lo que es lo artístico, ¿no? Quizás lo interesante hoy en día en París sea el contacto que hay con, en el caso de los que somos escritores, el contacto con escritores simplemente del mundo entero. En ese sentido es riquísimo, ¿no? Antes de irme, creo que no conocía a ningún autor latinoamericano personalmente, salvo peruanos, pero allá he conocido autores de toda América Latina y de otros continentes, y es algo que me ha nutrido bastante. Hay conferencias diarias de literatura de todos los países del mundo, para empezar las francesas y de otras muchas expresiones literarias, ¿no? Y en ese sentido quizás París guarde aún una importancia en cuanto al aprendizaje de un escritor, lo hay para otras manifestaciones artísticas. Sí, es una ciudad sumamente rica en propuestas literarias,
Pero no creo que hoy sea un paso obligado para quien quiere ser autor, ¿no? Pero sí, puede ir, estoy seguro que le va a gustar mucho y si queda un buen tiempo puede asistir a un sinnúmero de conferencias y también eso ayuda, quizás no a la creación directamente, pero nutre a la formación personal de un autor. No necesariamente entonces hay que pasar ya actualmente por París, ¿no? De repente inclusive Nueva York u otras ciudades. Claro, Nueva York, qué sé yo. Por ejemplo, cuando llegué a París a fines de los 80, comienzos de los 90, acababa de leer el célebre libro de memorias de Hemingway. En castellano se llama París era una fiesta, pero me gusta más, decía que había estudiado inglés, el título en inglés, que literalmente significa una fiesta que se mueve, a movable feast. Y la parte final del libro, las últimas líneas son muy lindas, dice algo así como: si tuviste la suerte cuando joven de haber vivido en París, París no te abandonará nunca, porque París es una fiesta que se mueve, ¿no? De ahí viene el título, una fiesta que se mueve, a movable feast. El título en castellano también es bonito, ¿no? París era una fiesta porque cuando se es joven e interesado por lo que es la creación artística en general, pues hay una bohemia, imagino que en esos años 20 además será quizás la época de oro de París, pero ya más recientemente, en los años que vivía, ya lo era, quizás no tanto como con esa intensidad, pero es muy rico este contacto, este intercambio con artistas, con escritores, con músicos, en un marco urbano muy simpático, muy agradable. Pero como toda fiesta, finalmente llega un momento que la fiesta se acaba, ¿no? Uno tiene que irse. Claro, me imagino. Y lo contrario, ¿cómo se ve desde allá nuestro país? ¿Cómo se ve desde allá nuestro continente actualmente? Yo entiendo que tú no estás quieto en Francia, entiendo que la relación, el intercambio entre escritores latinoamericanos que se ubican en toda Europa es constante, ¿no? Se están visitando, están presentando libros, están ¿cómo se llama?, en lugares haciendo conferencias, etcétera, ¿no? Asistiendo a ferias de todo tipo, y seguramente conversan mucho sobre esta parte del mundo. ¿Cómo nos ven actualmente ustedes, los latinoamericanos, desde todo punto de vista, ¿no? Político, social, pero a mí me interesa especialmente literario? ¿Pero nosotros mismos o Francia en este caso? No, ustedes. Vemos que un poco egoístamente somos afortunados, ¿no? Porque en nuestro país, bueno, hablamos de Perú específicamente, hay una presión de lo cotidiano que es tremenda, ¿no? En estos días, por ejemplo, en los que estoy movilizándome en Lima, luego de casi 10 años de ausencia, veo lo que es ir, qué sé yo, del centro de Lima a estos barrios del sur, como Miraflores o Barranco, el tiempo que toma, lo caótico que es el tráfico en las calles. Por una historia urbana distinta y este problema no existe, ¿no? Ya te facilita algo tan material que en apariencia superficial, pero que en el fondo tampoco lo es tanto, ¿no? Porque se trata de la vida ciudadana en lo cotidiano, ¿no? Entonces, la seguridad, esas cosas que si bien no es que no existan, pero están reducidas a un mínimo de expresión. Entonces te decía que nos consideramos de alguna manera, tanto personas que se dedican a la literatura, ligeramente afortunadas porque nos hemos desprendido de ciertas circunstancias que pueden molestar a la vida cotidiana, ya no solo para un escritor, que sería lo de menos, sino para la inmensa mayoría de la población. Sí, hay algunas ventajas que da el hecho de vivir ya no solo en París, sino en ciudades de lo que se llama comúnmente el primer mundo, ¿no? Lo cotidiano está de alguna manera resuelto. Por supuesto, hay situaciones como el trabajo, la habitación, que eso sí afectan a todos los escritores o no escritores, ¿no? Pero hay una cierta ventaja para quien se dedica al arte hasta cierto punto, ¿no? Porque son ciudades en las que la exigencia de insertarse en el mundo laboral también es fuerte, ¿no? Hay obligaciones, se dice que los alquileres son carísimos, sobre todo en una ciudad como París, o Londres, o Colonia, porque has hecho alusión a algunos escritores latinoamericanos, compatriotas que por lo menos sé que conoces bien, deben haberte contado cosas de alguna manera similares a las que estoy diciendo, ¿no? Hay una ventaja, pero también hay responsabilidades, ¿no? que son fuertes, ¿no?
Pero, ¿Y qué visión tienen desde allá de los escritores aquí? De los que trabajan desde aquí. pues ¿Están atentos, están siguiendo la literatura peruana, sus temas, sus contenidos? por lo que suelo conversar con escritores peruanos de diversas generaciones que viven en Europa o están, sobre todo los que viven allá. Seguimos lo que ocurre aquí y hoy más gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten ver que sale y eventualmente hacer llegar los libros. Sí, hay un interés que no se pierde. ¿Y hay algún tema en especial que les interesa de lo que se está escribiendo aquí? ¿Hay algo que siguen o que les parece que puede resultar siendo algo que vaya a quedar para la historia de la literatura peruana? No creo que haya un interés, un centro de atención particular. Creo que en ese sentido cada uno de nosotros va por su lado temático, entre comillas, ¿no? Ya no estamos ni allá ni aquí en lo que se refiere a la literatura latinoamericana, peruana, en las grandes pinturas épicas o de reivindicación social que en algunos casos se da y se da con éxito, ¿no? Pero cada cual sigue su camino, muchas veces con una cuestión bastante personal en cuanto a temática, ¿no? Pero lo interesante es que hay un intercambio y que se está más o menos al día de lo que se hace. Perfecto. El libro que nos ha traído o nos ha convocado ahora es Mundiales y Destinos. Mundiales y Destinos, que acaba de aparecer. Bueno, hace poco hemos sido testigos del Mundial de Fútbol de Rusia. Imagino que la historia de este libro tiene un poco esa justificación, ese motivo. He leído con atención algunos de los textos de Mundiales y Destinos y se me queda el sabor de esa intención de querer decir acerca de algunos de los protagonistas, o de los futbolistas exactamente, de los mundiales de fútbol, desde el principio de la historia de los mundiales, de la década del 30 hasta la actualidad, de decir un poco más acerca de sus vidas, más allá de la imagen exactamente como futbolistas. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no dejarlos ahí? ¿Por qué no dejarlos a que la gente se siga imaginando, siga siendo sus héroes deportivos? ¿Y por qué esas ganas de querer decir más, lo que de repente a la gente pueda incomodar, pueda poner triste, o puede producir otro sentimiento? ¿Esa ha sido la intención? Pues no, jamás se me ocurrió escribir para que la gente se pusiera triste. Lo que ocurrió fue que luego de un primer artículo, una crónica más bien sobre una huelga que hicieron los futbolistas franceses durante el Mundial una huelga de chimpunes caídos, como diríamos nosotros, durante el Mundial de África del Sur, sin entrar en detalles, algo totalmente inusitado, que no quisieron entrenar antes de un partido. Hice una crónica con un tono bastante, de alguna manera, jocoso, y luego me dije, detenerme mucho, que sería interesante hacer crónicas de fútbol sobre otros aspectos que no sean meramente la manera en que se jugó el partido. Y unos años después descubrí la vida de un futbolista que fue el capitán de la selección de Francia en el Mundial de 1930, que este hombre, luego de haber representado de alguna manera a su país, cuando se trata de algo banal, ser capitán de algo, en este caso una selección de fútbol, tiene algo de representatividad. Bueno, este hombre luego del Mundial se metió en la criminalidad organizada en Francia, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, como sabe, Francia fue invadida por los nazis, especialmente París era el centro de operaciones del ocupante alemán. Este ex capitán de la selección de Francia, con sus compinches, delincuentes, se pone al servicio de la represión organizada por la Gestapo, ¿no? Y poco a poco va adquiriendo importancia en el seno de esta organización. El hecho es que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes fueron derrotados y París se libera, los tribunales de depuración, le llamaban allá,
se ocuparon de juzgar sumariamente a todos que de alguna manera hayan colaborado, hubieran colaborado con los nazis, entre ellos este hombre, Alexandre Villaplana, el capitán del equipo de Francia, y fue fusilado sumariamente con todos los otros dirigentes. Entonces me llamó mucho la atención esta historia, y fue ahí cuando me animé a buscar, a ahondar un poco en la vida de los futbolistas que, además de su participación en un mundial de fútbol, que fue la regla que me puse para limitar el número de futbolistas, algo hubiera marcado su existencia personal, además de la de futbolista. Es así que descubrí también prácticamente la otra cara de la moneda, un jugador austriaco que era militante antifascista. Como se recuerda, Alemania, bueno, entre las muchas barbaridades que hicieron los nazis, anexó a Austria. Pero poco antes en Austria había un equipo, la selección de fútbol de Austria era un equipo formidable, al punto que la llamaban el equipo maravilloso, ¿no? El Bundesteam en alemán. Y nosotros los peruanos, bueno, ya lo he dicho algunas veces, nos tocó en las Olimpiadas de Berlín y tenemos toda una mitología al respecto que no fue tan como lo contamos nosotros, pero si bien Perú ganó legítimamente, no estaba la estrella máxima de este partido. La estrella de Austria, perdón, se había lesionado y Perú ganó 4-2 si no me equivoco. Pero durante el partido los hinchas peruanos parece que daban codazos luego de cada gol a los austriacos y se quejaron, y el Comité Olímpico decidió que se jugara de nuevo, pero no se resistió. El hecho es que este futbolista, Sindelar, fue prácticamente un militante antifascista en una época en la que oponerse a una dictadura no es que te jalaran las orejas, sino que te hacían desaparecer inmediatamente, ¿no? Y fue una figura no solamente un gran futbolista, él y bueno, el resto de su equipo, sino que fue una figura que me conmovió bastante saber de su vida. Y así fui buscando una serie de futbolistas en los que hubiera habido algo particular en sus vidas, ¿no? Quizás luego de la Segunda Guerra Mundial, la presencia de los dramas históricos que acompañaron, que vivió el mundo fueron menos, porque el mundo se fue distendiendo, pero bueno, en los años 50 nos enfrentamos ya a la Guerra Fría, que es otro tipo de guerra. Hice algunas crónicas situadas en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, en el Mundial de 1954, Alemania, que salía del infierno de la Segunda Guerra Mundial, tenía que volver a mostrarle al mundo que no todos habían sido nazis, porque ellos también habían sido víctimas, ¿no? Habían sido objeto de represión antes de la guerra. Y hablo del capitán de ese equipo alemán de 1954, que casi al final de la guerra, bueno, ya todo el mundo era llamado a las armas, ¿no? Y su batallón es capturado por un contingente ruso, soviético entonces, destinado a ser enviado a Siberia. Por ahí pasa un oficial, haciendo su ronda, lo ve a este hombre que se llama Fritz Walter, y lo ve porque ya jugaba fútbol antes y jugaba bien. Lo queda mirando y le dice, tú no eres fulano, tú no eres Fritz Walter. Y Fritz Walter no sabía si responder sí o no, porque no sabía qué iba a pasar. Finalmente dice, sí, soy yo. Pues mira, yo te he visto jugar y yo era uno de tus hinchas, le dice. Y le dice, oye, pues sabes que todo tu batallón va a ser deportado a Siberia. Y de allá no lo van a matar con una bala, pero de allá difícilmente se vuelve entero. Voy a hacer lo posible por sacarte de aquí y tienes la suerte de no ser oficial, porque los oficiales sí lo... Entonces logra evacuarlo y posteriormente él integra la selección de Alemania en una especie de obligación de demostrarle al mundo que ellos también fueron víctimas y querían reconciliarse con el mundo. Es otra historia, bueno, de las que me pareció, no porque yo lo haya escrito, sino la historia misma me pareció interesante. Bueno, y así hay una serie de situaciones un poco particulares más allá del fútbol en sí mismo. Eso era a donde quería apuntar, más allá del fútbol, ¿no? Más allá del mito, esa intención de humanizar a estos héroes, ¿no? A estos héroes actuales, que de todas maneras tienen vidas muy literarias, ¿no? Yo seguramente, yo te imagino haciendo este libro y más allá de emocionarte seguramente mucho con las vidas de estos personajes,
has investigado, imagino. Sí, ¿Este sí. libro te fue difícil trabajar? ¿Cuántos años te llevó? Pues digamos que difícil no tanto porque, bueno, a mí siempre me gustó el fútbol y ¿te gusta? afortunadamente en Europa hay una edición consagrada, hay muchos libros de fútbol, ¿no? Quizás menos en Francia, pero en Inglaterra, en Alemania hay libros y ya incluso desde antes que tuviera la intención de hacer el libro, ya había leído muchos libros, tengo una cierta biblioteca consagrada al fútbol. Pero para hacer el libro, evidentemente tuve una cosa en la lectura más o menos diletante, tuve que verificar una serie de datos, pero lo hice con mucho placer, entusiasmo y aprovechaba también para ver las fotografías, sobre todo de los momentos más antiguos, ¿no? Y la estética de la fotografía. Es algo que también me fascinó, pero como te digo, bueno, respondiendo a tu pregunta, no lo sentí como un trabajo, ni siquiera el hecho mismo de verificar, que tiene que ser minucioso, ¿no? Era algo que me gustó hacer y es quizás creo el libro que he hecho con más placer, ¿no? Ahora entiendo que el libro inclusive ha sido bien tratado, bien recibido, inclusive Juan Villoro ha comentado acerca del libro, es lo que entiendo. Y cómo está, yo tengo que felicitar también a Campo Letrado por la bella edición. Exactamente. El libro ha llegado a Europa, la edición es peruana, pero ha llegado a Europa solo a través de ti o se ofrecen librerías. ¿Cuál es su Digamos que, bueno, el camino que ha recorrido? el libro se puede encontrar en París, pero en lugares dedicados a la literatura latinoamericana, ¿no? Bueno, ahora hay ciertas librerías, digamos, francesas, cadenas que tienen secciones de literatura extranjeras en idioma original, ¿no? Pero va en la sección, cuando se le encuentra en secciones de libros extranjeros, no aparece en los grandes circuitos de la circulación del circuito nacional francés. Que no ocurre solo conmigo, sino con cualquier otro autor cuyo libro no ha sido traducido. Ahora, libros similares los hay, quizás no con este rasgo más metido en lo que es la historia o lo personal relacionado con la historia, pero no es un libro especialmente raro, entre comillas. Y esto porque efectivamente en Francia y en otros países hay también en Francia es reciente, mucho más en Inglaterra o en Alemania, donde la producción de libros sobre fútbol y sobre otros deportes es relativamente importante. Una anécdota sobre Juan Villoro. Lo conocí en la ciudad donde vivo, que es al lado de Toulouse, durante un coloquio organizado por un centro cultural en esta ciudad, y estaba él y otros autores mexicanos. Los otros dos hablaban francés, y cuando le tocó la palabra a Villoro, se disculpó, dijo que no hablaba francés, salvo una que otra cosilla por ahí, y bueno, una persona que sirvió de traductor y dijo, habló de fútbol. He sabido que él es un gran apasionado y un gran conocedor de fútbol. Y al final de su ponencia fui a saludarlo. Bueno, entre paréntesis, yo he estudiado alemán también, bueno, no lo domino tanto como el inglés o el francés, y le dije algunas palabrillas en alemán, y él me sorprendió al verme, y me salió con una tirada en alemán. Bueno, mi alemán es bastante limitado, y bueno, volvimos al castellano, y me habló de cuando le dije que era peruano, de México 70 y nuestra gran generación de futbolistas de aquella época, y nos dejamos el mail, como se hace ahora. Poco después le envié el libro y tomó varias semanas antes de responderme, al punto que creí que a lo mejor el libro no le había llegado, o Villoro era un malcriado que no me escribía para agradecerme. El hecho es que le pregunté, hola Juan, ¿qué tal? ¿Has recibido el libro? Sí, pero en este momento estoy muy ocupado. Y 2 semanas después aparece el artículo en que menciona el libro, cita uno de los textos que lo componen, ¿no? Fue un gesto muy simpático de su parte. Qué bueno. Bien, ya redondeando la entrevista un poco, de todas maneras uno se queda con la sensación, pues con la lectura del libro, esta suerte de intromisión, no solamente en las vidas, sino en el deporte en general, de la política, ¿no? De la política, y eso es una cosa que es inevitable, ¿no?
Vemos cómo presidentes han tratado de cambiar resultados, ¿no? Han utilizado el fútbol para sus cuestiones personales inclusive, ¿no? Para sus regímenes, etcétera. Han decidido inclusive hasta sobre la vida de algunos futbolistas, etcétera. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que la FIFA tiene más países afiliados que la propia ONU, ¿no? Entonces, yo me pongo a reflexionar un poco en todo esto y me pregunto cuál será el futuro del deporte en general. El hecho de que la FIFA tenga, por ejemplo, más afiliados que la ONU nos hace ver que de repente en el deporte hay una suerte de esperanza de hermanar a los países, de repente poder hacer cambiar al ser humano de alguna manera. ¿Tú tienes una idea o una opinión al respecto? Pues sí, bueno, hay dos niveles. Yo pienso que el deporte, para no dejar mucho para centrarnos en el fútbol, sí, es un muy bonito elemento de cohesión, ya no solamente social a nivel nacional, sino internacional. La expectativa que despierta un partido de fútbol entre clubes o selecciones de países diferentes, aun cuando a veces hay derivas, un chauvinismo insoportable, creo que la mayor parte de gente aguarda ese momento, quiere ver ganar a su equipo, pero el juego en sí mismo puede ser bello, ¿no? Vemos, qué sé yo, a Messi o algún otro, y vemos una de sus piruetas, es algo muy simpático. Ahora, está por otro lado la cuestión de la organización internacional del fútbol, ¿no? Que también ha sucumbido a este gran mal que es la corrupción, ¿no? Yo soy de una generación en la que había, qué sé yo, un partido por semana, por ejemplo, ¿no? Y ahora cuando hay momentos en que yo me digo, hoy domingo juega tal equipo y el mismo equipo 2 días después se está jugando de nuevo y el sábado, en fin, el sistema económico capitalista, porque se trata de eso, sin decirlo sin connotación política, la maquinaria capitalista empuja a que esta maquinaria deportiva vaya cada vez más rápido, ¿no? Y termina por, creo yo, cansar. A mí me gusta el fútbol, pero yo sería incapaz de ver 3 partidos de fútbol a la semana, ¿no? Se habla de un sueldo fabuloso del futbolista, pero el problema creo que no es tanto el fútbol, sino esta dinámica del dinero que abarca todo, ¿no? En ese sentido, ese es el problema. Una cosa que me llamó la atención en los años, creo que fue hacia fines de los 90, cuando el campeón en título de un mundial ya no jugaba, sino que estaba clasificado de oficio para el mundial siguiente, ¿no? Como recompensa por haber... Ahora, hoy en día hay tanto dinero en juego que una federación prefiere 1000 veces arriesgarse a no clasificar, porque en lugar de perder dinero durante 4 años, eso es lo más antideportivo que pueda haber, ¿no? Antes, cuando un equipo se clasificaba, decía, qué bien, mi recompensa por haber campeonado es ya no disputarlo, ¿no? Porque para mí era un premio, ¿no? Ahora ese premio ya no vale, lo que vale es ganar más y más dinero, y tan así que hasta hace 25, 30 años, 20 años, el torneo de clasificación en la zona de América del Sur eran 3 o 4 grupos, uno de los 10 que hay, equipos que hay en América del Sur, y en cuestión de máximo 6 meses ya se sabía quién clasificar para el Mundial. Luego se ha visto que esto no es rentable. Ahora se hace un campeonato que no tiene futbolísticamente ni pies ni cabeza, que en un año el equipo que empieza a disputar la final no tiene absolutamente nada que ver con el que termina, ¿no? Y esto también en nombre, ya no importa que jueguen bien o jueguen mal, sino que las cadenas de televisión, la publicidad rentabilice este movimiento futbolístico, ¿no? O el mundial que se le otorgó a Qatar, ¿no? Eso creo que es lo más descarado que pudo haber hecho la administración precedente de la FIFA, ¿no? Ahí la corrupción estuvo. Un país sin tradición futbolística han tenido que cambiar la fecha porque eso es lo más terrible. Es eso, ¿no? Han tenido que cambiar la fecha tradicional. Y ¿no? como es este sistema del dinero que todas las federaciones europeas, bueno, también las latinoamericanas,
no protestaron misteriosamente. ¿No? Así que esto es uno de los problemas del fútbol. Se habla de que, no sé si en Qatar, si el mundial subsiguiente van a alargar todavía más el número de equipos participantes. No va a llegar el momento en que todo el mundo estará clasificado de oficio, para que haya la publicidad pueda comprender a todos los equipos. Entonces tu visión no es muy positiva. Digamos, en cuanto a la presencia, a la organización no es muy positiva, ¿no? La prima. Lo que pasa que ya no solo es el fútbol, es prácticamente todos los otros deportes, ¿no? Y no solo los deportes, sino la vida, muchos aspectos de la vida. Jorge, antes de terminar, yo estuve en la presentación del libro aquí en la librería Casa Tomás hace poco, y hubo una cosa que me causó curiosidad y con eso quisiera terminar, pero de todas maneras, de repente son una cosa muy anecdótica, pero de todas maneras dije, me hubiese gustado preguntar. Tú decías que el texto que, no sé si es por el personaje, pero que más te causó un poco de molestia, si no me acuerdo cuál fue la palabra exacta, fue el texto que haces dedicado a Luis Suárez, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué lo dijiste? Al jugador uruguayo Luis Suárez. Sí, bueno, ¿Qué pasó con por lo demás es un jugador que yo admiro muchísimo, ¿no? Creo que es de los actuales, creo que es el que más me gusta. Luis Suárez tuvo hasta hace unos años que practicaba este ejercicio, pronto cuando se sentía más o menos acorralado y no podía hacer sus piruetas y hacer de las suyas, rozaba a un rival que lo estaba marcando y le da lo mordía, ¿no? Y de manera una apariencia bastante feroz, por así decirlo, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo, lo conozco evidentemente, pero los diversos testimonios dicen que en la vida cotidiana es un muchacho tímido, muy amable, muy correcto y uno de los pocos que no son vanidosos como todos los otros. Entonces, por eso titulé, haciendo alusión al libro de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Dr. Jekyll y Dr. Suárez, o algo así. Luis Suárez y Mr. Hyde. Luis Suárez y Mr. Hyde. No, Hyde en inglés significa escondido, oculto. Han deformado la palabra. El Dr. Jekyll y Hyde normalmente se escribe con I. Y Stevenson lo puso con Y para darle la forma de un apellido. Entonces un poco va por eso, ¿no? El lado oculto de Luis Suárez. No, pero me pareció un poco raro ese gesto un poco de canibalismo que practica Suárez. Por ahí va la molestia, ¿no? Pero debe ser una persona muy simpática y muy agradable. Por ejemplo, ese es un jugador que me gustaría conocer un día, mucho más que cualquier otro. Es una persona muy simpática. Qué bueno, Jorge. Jorge, muchísimas gracias que te hayas dado un tiempo para darte una vuelta por aquí por librosperuanos.com. Agradecemos tu presencia y ojalá que te volvamos a tener nuevamente pronto con tu nueva producción. Ojalá que soy yo quien te da las gracias, Ricardo. Muchísimas gracias.